Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos retomando este proyecto que había quedado inconcluso en el video anterior. Acá les dejo el link donde hemos comenzado con la fabricación del núcleo para nuestro transformador que estamos fabricando desde cero. Algo difícil, imposible para muchos, pero como verán en este proyecto que todo es posible. Con este proyecto no pretendemos de fabricar un transformador donde se puedan aplicar todas las reglas matemáticas, físicas, químicas, sino más bien fabricar un transformador que les puede servir para trabajos determinados y que les sirva como un punto de partida para que ustedes puedan mejorar sus proyectos. Es totalmente funcional. Lo pueden utilizar para una soldadora, para un cargador de baterías, etcétera. Ok, así que hecha la aclaración, comenzamos. Bueno, aquí yo ya tengo el carretel donde vamos a armar la bobina. Esto se hizo de madera, de fibro fácil. Tengo un trozo de cinta, cinta de embalaje, un multímetro con amperímetro. No es necesario que cuente con amperímetro, cualquier voltímetro es suficiente. Una pinza para pegar los cables. Tengo las planchuelas que hice para el núcleo. Serían las I. El alambre que elegí para el bobinado primario es de 2 milímetros. Tengo que limar las puntas. Para sacar el esmalte también necesito una lámpara, es decir, un portalámpara con una lámpara. La lámpara con el portalámpara es lo que nos va a permitir determinar o saber hasta dónde tenemos que llegar con la cantidad de vueltas o espiras del bobinado, primario o secundario. Eh, no tanto así el multímetro, ¿sí? Lo más importante acá para saber si está todo bien es la lámpara que vamos a conectar en serie con la bobina. Los que no sepan qué es una conexión en serie, les recomiendo ver uno de mis videos donde se habla de conexiones en serie y paralelo del área de electricidad. Voy a ver si les dejo el link para que puedan acceder directamente a ese video. Ya con todos los materiales listos tenemos que comenzar a enrollar el alambre en el carretel. Se deja una de las puntas afuera y se comienza a enrollar prolijamente. Muy bien, ahora ya terminé de llenar el carretel. Voy a poner un aislante. Estoy utilizando cinta de embalaje, en este caso cinta transparente. Puede ser oscura o de cualquier otro color, no hay ningún problema. Me gusta más la cinta transparente porque de alguna manera se puede ver cómo van quedando las espiras, todo ese tipo de cosas. Esto no tiene ninguna función eléctrica, sino más bien es un mecanismo de protección para la fila de espiras o vueltas que voy a dar, ¿sí? Es decir, del lado derecho queda la punta del cable y del lado izquierdo sigue quedando el rollo eh, del cable que voy a seguir envolviendo en la bobina, ¿sí? Entonces vuelvo enrollando de atrás para adelante, es decir, acercándome hacia la punta que quedó en el principio. Todas las bobinas, por lo general para este grosor, tiene que tener un promedio entre 200 a 300 vueltas. Es decir, 200 a 300 espiras. Cada vuelta se llama espira. ¿Bien? Tengo que ir y volver hasta completar ese promedio. ¿Cómo sabemos con exactitud cuántas vueltas tienen que ser? A través de la lámpara. Ok, les voy a dejar un link para que puedan fabricar ustedes mismos un probador de continuidad. Algo muy fácil en este proyecto.
Mira, acá ya tengo, por ejemplo, las bobinas eh, completas. En este caso he realizado 200 vueltas en este carretel. Voy a armar los elementos que van a conformar el núcleo. Son las planchuelas de hierro que he preparado. Les sugiero verlo para que vean cómo se fabricó y de qué material están hechos. Una vez que tenemos todo el núcleo armado, tenemos que conectar el probador en serie, es decir, hacer circular la corriente por la bobina. ¿Sí? La bobina va a formar parte del circuito. La clave acá es de que si tiene la cantidad de vueltas correctas, la lámpara no se tiene que encender. Si al hacer circular la corriente por la bobina y la lámpara se enciende, perdón, quiere decir que la bobina aún está en cortocircuito. Es decir, no está generando el campo suficiente para que la lámpara se apague. ¿Sí? Cuando la lámpara se apaga, significa que está generando el campo electromagnético suficiente para generar el magnetismo que necesita la bobina secundaria. Simplemente eso. Entonces, ahora voy a hacer la prueba. Conecto uno de los terminales, que no se aprecia porque quedó justo fuera de foco, uno de los terminales del portalámpara en un terminal de la bobina, y el otro terminal conecto a uno de los polos y el otro al neutro. Bien, la forma de conectar el probador del circuito para ver el estado de la bobina, en qué estado se encuentra, si está generando el campo magnético suficiente o no, es de esta forma. Acá tenemos el toma corriente, vemos que tenemos la lámpara con sus dos terminales, entonces va al neutro, uno de los terminales, la otra punta va a un terminal de la bobina. ¿Sí? Acá se produce el enrollamiento en el bobinado, supongamos que este es el núcleo que acabamos de fabricar, y sale la otra punta, va directamente al polo positivo. Ahora bien, cuando nosotros enchufamos al toma corriente, la electricidad pasa por acá, genera un campo magnético y retorna por este lugar, ¿sí? Es decir, por el neutro. Si prende la lamparita, quiere decir que esta bobina aún está en corto. ¿Qué se hace en ese caso? Se aumenta más vueltas, porque puede llegar a un momento que la lámpara no se prende con la misma intensidad que conectarla de forma directa. A medida que nosotros vamos aumentando vueltas, la lámpara empieza a perder brillo, ¿sí? A medida que va perdiendo brillo, quiere decir que nos está generando un campo magnético acá, de tal manera que el cortocircuito se va perdiendo. Entonces tenemos que seguir dando más vueltas hasta que logremos que la lámpara, al enchufar y en esta configuración de circuito, no se prenda. Ahí podemos decir que nuestra bobina no está en cortocircuito y cuando la enchufemos no se va a recalentar en gran manera, ¿sí? Y va a generar el trabajo que nosotros estamos esperando. Y en esa instancia habremos terminado de fabricar nuestra bobina primaria. Perfecto. Bien, para fabricar el bobinado secundario, en este ejemplo vemos, por ejemplo, acá por separado, porque bien puede ser arriba del bobinado primario, no hay ningún inconveniente, al contrario, existe un mejor aprovechamiento del magnetismo. ¿Qué grosor de alambre utilizar para el secundario? En ese caso depende de qué es lo que queremos lograr, o qué voltaje y qué amperaje queremos conseguir. Bien. Por ejemplo, si utilizamos alambre de 2 milímetros del mismo grosor que hemos utilizado acá, que son 2 milímetros en nuestro transformador de prueba,
Y ponemos la misma cantidad de vueltas en el secundario. Es decir, acá tenemos 400 vueltas y ponemos en el secundario 400 vueltas. El voltaje de salida va a ser exactamente el mismo y el amperaje también. Eh, ¿Por qué pasa eso? Porque no hay ninguna diferencia tanto en grosor de alambre como en vueltas, ¿sí? Entonces la corriente se repite. ¿Para qué sirve ese tipo de transformador? Más que nada para estabilizar la corriente. Como esto genera un campo magnético, acá lo mismo, entonces los bajones de corriente o los picos son mucho más suaves y eso evita que los artefactos se quemen, por ejemplo. Este es el principio de funcionamiento de las fuentes estabilizadoras, ¿sí? Obviamente tienen otra configuración, otros componentes electrónicos como capacitores, resistencias, fusibles, etcétera, para ayudar a la estabilización del flujo magnético o flujo eléctrico. Hecha la aclaración, ¿qué pasa si utilizamos el mismo grosor de alambre, 2 milímetros, y hacemos 200 vueltas? Entonces el voltaje cae a 110, es decir, a la mitad, suponiendo que en el primario estamos recibiendo 220. El voltaje en el secundario va a caer a 110, pero la corriente va a aumentar a 20 amperios, suponiendo que en el primario tenemos 10. Eh, si ponemos únicamente 100 vueltas en el secundario, el voltaje va a caer a 55 y el amperaje va a subir a 40. Si ponemos 50 vueltas en el secundario, el voltaje va a caer a 27.5 aproximadamente y el amperaje va a subir a 80. Si damos simplemente 25 vueltas, el voltaje cae a 13.75 aproximadamente y el amperaje a 160. Entonces vemos cómo podemos jugar con el voltaje de salida y la intensidad de corriente. En este caso estamos utilizando hipotéticamente el mismo grosor de alambre en ambos bobinados, primario y secundario. ¿Qué pasa si duplicamos el grosor de alambre en el secundario? Si damos 400 vueltas, el voltaje de salida va a ser 220. Pero eso sí, el amperaje será de 40, perdón, de 20. ¿Sí? Porque suponiendo que acá tenemos 10 amperios, acá vamos a obtener 20 con alambre de 4 milímetros. Si damos 200 vueltas, el voltaje cae de nuevo a la mitad, pero eso sí, el amperaje se duplica. Entonces, si en 400 vueltas tenemos una salida de 40, en 200 vamos a tener una salida de 80 amperios y 110 voltios. Si damos 100 vueltas, el voltaje cae a 55 y el amperaje asciende a 60. 50 vueltas nos daría 27.5 voltios, 320 amperios. En 25 nos daría 13.75 voltios y 640 amperios. Obviamente, más de uno ya estará especulando y dando su veredicto técnico. Les digo, amigos, esto es valores aproximados sin entrar en mediciones fijas, ¿sí? Estamos trabajando haciendo un transformador casero que se puede utilizar para determinados trabajos. El principio de funcionamiento está dado, entonces es cuestión de que cada uno vaya probando el voltaje de salida para determinar si es lo que está necesitando o no. Por ejemplo, alguien que quiera fabricar un cargador de baterías ya tiene la idea de cómo fabricar un transformador que le dé el voltaje necesario, aunque sea poco amperaje de salida, va a tener un cargador de baterías que va a funcionar perfectamente. Esto es para ayudar a la gente que no tiene otra opción de acceder a un transformador
por el motivo que sea. O si tiene alguno y quiere modificarlo, ya tiene la idea de cómo hacer las modificaciones para lograr los voltajes necesarios. ¿Sí? Se puede seguir reduciendo vueltas, aumentando grosor de alambre en el bobinado secundario para aumentar el amperaje y reducir el voltaje. Por ejemplo, en una soldadora de punto no necesitamos un alto voltaje, sí un buen flujo de corriente o un alto amperaje, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, se puede hacer tranquilamente una soldadura de punto a partir de este principio. Amigos queridos, dejo aquí este video. Espero que les sirva. Y nada, espero que se suscriban, comenten. En la próxima voy a hacer un transformador mucho más eficiente, donde vamos a poder hacer las mediciones con mayor precisión. Y vamos a ir avanzando en este proceso de aprendizaje. Recuerden, este no es un transformador donde podamos aplicar una norma IRAN, una norma ISO, olvídense. Para eso tienen que tener sólidos conocimientos de física, química y aplicar otros datos técnicos que puedan ser verificados, ¿no? Con instrumentos de medición estandarizados. Les mando un abrazo, cuídense mucho, tengan cuidado con la corriente, nunca conecten nada sin estar seguros de qué es lo que están haciendo. Siempre que vayan a hacer este tipo de pruebas, asegúrense de que la instalación o el circuito eléctrico donde están trabajando, una buena llave térmica, un buen disyuntor, para que trabaje en caso de cortocircuitos. Bien, amigos, así que nada, les mando un abrazo grande desde Salta la Linda. Si andan por Ciudad de Salta, buscan en internet, van a encontrar mucha información turística. Tienen un amigo, pueden escribirme. Si buscan dónde alojarse, algún hotel, algún hostal, algunos lugares económicos, seguros, lugares para conocer, será un placer. Amigazos, amigas, un abrazo grande, cuídense mucho. Hasta el próximo video. Chau, chau.